Circe ha sido retratada como un personaje infame y malvado, pero en esta novela redefinimos a este personaje femenino y descubrimos sus razones que la llevaron a convertirse en quien fue. Y aquí va la reseña. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Muchas gracias nuevamente por estar aquí conmigo. Si todavía no me conoces, mi nombre es Rodrigo Hunda y soy todo un apasionado por los libros. Y pues aquí te traigo una nueva reseña de este libro que te acabo de mencionar, que es Circe y va con el género de la mitología griega. Pues después de muchísimas recomendaciones tanto por parte suya como de otros booktubers fue que tomé la decisión de por fin leer esta novela, y es porque aparte también quería aprender un poquito más acerca de la mitología griega. Entonces este personaje del cual no he leído mucho, pues está bien adentrarme en él, y además es una edición preciosa. Déjense las muestro. Aquí pueden ver las texturas que tiene la portada, aparte de los colores que son maravillosos, y es pasta dura. O sea, eso fue lo que más me impresionó y me gustó, porque no nada más es una edición preciosa, sino es económica. Costó 224 pesos, que para hacer un libro de pasta dura está súper bien. Entonces como que fue el plus. También aparte de sus recomendaciones, pues vi que este libro estaba pegando muchísimo, había mucho hype alrededor de él, y pues es el segundo libro de la autora, pero precisamente a eso es lo que vamos, a la sección del autor en 30 segundos. Miller nació en Boston y se crió entre Nueva York y Filadelfia. Estudió en la Universidad Brown y obtuvo su licenciatura y maestría en ciencias clásicas. Es autora de los libros La canción de Aquiles, que salió en el 2011, y Circe, que salió en el 2018. Demoró 10 años en escribir su primera novela. La escribió mientras trabajaba como profesora de griego y de latín. Con esa obra obtuvo el premio de ficción femenina. Con Circe entró a la lista de los más vendidos del New York Times al momento de ser publicada. Al principio pensé que este era el primer libro de la autora, pero no, ya con la investigación me di cuenta que era el segundo. El primero la canción de Aquiles, y aún así no sé cómo está el primero, pero aquí todavía se nota que pues está explorando la carrera como escritora. Lo está haciendo bastante bien, sin embargo siempre hay áreas de oportunidad. Y ya que les platiqué del autor, me gustaría platicarles un poco acerca de qué trata, porque tal vez no conozcamos mucho a este personaje de Circe, ya que tal vez no es tan popular como Zeus o como Hércules con su película. O sea, hay muchos personajes que son un poco más populares. Entonces les voy a platicar un poquito acerca de qué trata el libro. Helios, el dios del sol, que es uno de los más fuertes titanes, tiene a una niña que es un poco rara, que se llama Circe. Carece de los poderes de su padre y de su madre, entonces es una niña tal vez no tan divina como los otros. O eso es lo que ella creía. Porque cuando visita el mundo de los mortales descubre que sí tiene un poder, y ese poder es de la brujería. Y con eso puede transformar a sus rivales en monstruos o atemorizar y amenazar a dioses más fuertes. Temeroso, Zeus la destierra a una isla en donde Circe perfeccionará sus artes oscuras. Tengo que decir que aunque fuera una novela que me llamaba mucho la atención, me costó adentrarme en ella. Al principio creí que hasta tenía bloqueo lector, pero no, ya que iba avanzando como que empecé a agarrar el ritmo. Simplemente las primeras páginas son un poquito lentas, muy introductorias, por eso como que al principio sí me costó bastante. Pero eso sí, aprendes acerca de la mitología. Por lo que yo recomiendo es que sí mínimo veas un video. Si no conoces nada de la mitología griega, veas un video en YouTube que te resuma un poco acerca de ello, porque siento que sí necesitas, aunque sea, conocimientos muy básicos para reconocer algunos personajes y sobre todo comprender cómo funcionaba un poquito este mundo de los dioses. Ahora sí que este conocimiento básico es para disfrutar más la novela. Mientras iba avanzando con las páginas, me provocaba muchísima curiosidad porque nos cuentan este background de los personajes principales, aparte de que comprendemos cómo funciona este mundo entre los dioses y los humanos. Y algo que me emocionó bastante fue que en una parte te vuelves espectador de esta historia y es tan inmersiva que sientes que estás en una fiesta, en una cena, y estás viendo a Zeus de cerca o estás viendo a otros seres mitológicos súper célebres. Y justo en estos puntos fue cuando me acordé un poquito del libro de Matar a un reino, que igual la reseña la puedes ver ahí en el canal, en la pantalla te va a aparecer un botón. Es un libro que también habla acerca de la mitología griega, pero desde el punto de vista de las sirenas. Me recordó mucho ese libro
porque es el mismo universo. La única diferencia es que Matar un Reino es una novela juvenil, que aún así al principio de Circe pensaba que era novela juvenil, pero poco a poco me di cuenta que no, que sí era una novela para adultos. Esa es la primera diferencia. La segunda es que aquí en Circe aparecen muchísimas más celebridades griegas, como lo son Zeus, Apolo, Atenea, Aquiles, el Minotauro, entre otras. O sea, son un montón los que aparecen aquí, ya sea que tengan una aparición o simplemente sean mencionados. Y les digo que me emocionaba bastante cuando aparecía un personaje que ya conocía, porque era como si tu celebridad favorita estuviera en un libro, es como un cameo. Entonces era como, ah, mira, está aquí, está en la fiesta conmigo, o sea, mientras yo lo estaba leyendo. Entonces era como mucho más padre. Muevo mucho mis manos, no sé por qué. Pasando a hablar un poquito acerca de Circe, fue un personaje con el que me identifiqué mucho al principio, porque ella es exiliada, como les platicaba al principio, y en este punto es donde empieza a descubrirse a sí misma, empieza a descubrir que tiene poderes, empieza a subir su autoestima, y fue algo que me pasó a mí parecido, porque igual yo cuando empecé a encontrarme conmigo mismo, cuando empecé a disfrutar de mi propia soledad, fue cuando empecé a encontrar más pasiones, más pasatiempos, muchísimas cosas nuevas que me ayudaron a mejorar como persona. Además de que en la novela vemos personificada una frase que saco de la serie de Anne que estoy viendo actualmente, y habla acerca de que las adversidades pueden ser bendiciones. Y en este caso así lo es, porque el exilio ayudó a que Circe pudiera mejorar, pudiera darse cuenta de que era fuerte, de que podía retar a los dioses. Aprende de su exilio. Eso sí, en la portada dicen una heroína, y en mi perspectiva no es una heroína. Mientras más conocía a Circe, menos la consideraba heroína, sino la consideraba más como un antihéroe. ¿Y por qué? Porque sí es una persona que distingue entre el bien y el mal, pero no tiene miedo o no siente remordimiento de matar a alguien o de castigar a alguien. Entonces no puede ser una heroína, porque una heroína es alguien que realmente salva hasta a los villanos, y en este caso pues no lo hace. Y fue en estos puntos donde ya me imaginaba que se iba a rebelar, que iba a haber venganza, que iba a haber pelea entre Zeus y Circe y con su padre, iba a haber muchísima acción, pero ahorita llegaré a ese punto. Mientras vamos avanzando con la historia de Circe, hay algunas desviaciones, algunas historias que suceden en la mitología griega en las que participa Circe, pero no es como la protagonista principal. Algunas son interesantes, pero algunas no lo son. Y aquí reitero que aprendí bastante acerca del origen de algunos monstruos, de dioses, batallas que hubo entre estos dos seres, y justo también me gustó mucho la interacción que ponen entre dioses y humanos. Sé que es ficción, pero los personajes tienen una personalidad tan definida que parece real. Y aprendes de la crueldad de los dioses, de su egocentrismo, de que realmente creen que todo va alrededor de ellos y cómo sufren los humanos. Y eso fue algo que me pudo fascinar, porque es una pequeña parte de todo lo que te presentan en el libro. Entonces, cuando les digo que realmente aprendí. Y para pasar algunas cosas que no me gustaron, porque sí hubo algunas cosas que no me gustaron, esta es la primera. Cosas sin conclusiones. La historia es así. La mitología griega tiene una línea del tiempo, entonces no se puede modificar. Entonces comprendo que personajes que aparecieron al principio ya no regresen, en algunas partes ya no tengan conclusiones, porque precisamente así es la historia. Pero aún así como que me quedé con esas ganas de leer una novela que sí tuviera conclusiones de algunas partes. También esperaba un poquito más acerca de toda la historia que abarca la mitología griega. Y lamentablemente presenciamos solo unas cuantas cosas en las que participa Circe. Algunas de ellas no son tan emocionantes o tan interesantes como otros pasajes. Además de que un 80% de la historia se desarrolla en la isla en la que fue exiliada. Entonces igual hay algunas partes bastante planas y tediosas. Cuando compré el libro también esperaba bastante a un personaje feminista, un personaje rudo. Pero sí me decepcionó en ciertas partes donde Circe se deja tratar como si fuera menos que otros, se dejaba maltratar, atendía a los que eran malos con ellas. Sí, obviamente había partes de venganza, pero había partes en las que simplemente no. Entonces como que sí me quedé con esa parte de incongruencia en su historia, que digo, comprendo por qué era así, pero aún así yo me quedo con esa espinita en la novela. Ya les había dicho en puntos anteriores que esperaba toda una guerra de venganza entre Circe y Zeus, o Circe con su padre, y creo que fue lo que le faltó a la historia, muchísima más acción y muchísima más guerra. Entonces también como que eso me dejó un poquito decepcionado de la historia. Y ya dejando las cosas malas a un lado, voy a hablarles un poquito más acerca de esta edición. Al final viene un listado de personajes en donde te describen a los titanes, a los monstruos, a los dioses, a las divinidades olímpicas, a los mortales. Entonces eso también me ayudó muchísimo a querer leer más acerca de la mitología griega,
porque sí te detallan bastantes cosas acerca de personajes que al menos fueron mencionados en la historia. Les digo, quiero leer muchísimo la Odisea, donde nos presentan a esta Circe infame, súper malvada, que hizo cosas terribles, para precisamente tener las dos perspectivas. Entonces, algo que le agradezco a este libro es que me invite a leer mucho más. En lo general, considero que sí es un buen libro. Tal vez no es el mejor libro que he leído en el año, pero está bastante interesante, entretenido sobre todo, y pues súper lúdico. Comprendo el hype que hay alrededor de todo este libro y porque mucha gente lo ama, pero pues sí, yo encuentro algunas partes un poco tediosas, planas y tal vez no tan dignas de recordar. Si quieres adentrarte en la mitología griega y no quieres leer la Odisea porque tiene un lenguaje bastante complejo, este es un buen libro para hacerlo, aunque no es uno de los personajes principales. Al mencionar a otros dioses te interesas en ellos, entonces igual es súper bueno para adolescentes que quieran adentrarse en el tema, pero también para adultos. Mi calificación final de este libro es de 8.5 porque les digo, sí hubo cosas que me gustaron, pero las cosas que no, sí tuvieron un pequeño impacto en mi opinión. Y pues esa fue la reseña del día de hoy, espero que te haya sido útil. Ya me dirás si te compras este libro y lo lees o no. También déjame en los comentarios cuál es tu libro de mitología griega favorito, porque estoy buscando recomendaciones del tema. Dale like, comparte con tus amigos si te gustó y no olvides también suscribirte a mi canal y picarle a la campanita para que te llegue una notificación cada que suba un video. También sígueme en mis redes sociales, estoy en Instagram, Facebook y en Goodreads como Cartas de un Lector. Todos los miércoles subo video, ya sea reseña, recomendación o consejo sobre el hábito lector. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos el próximo miércoles, aquí, en Cartas de un Lector.